Enséñame, Señor, tu voluntad. Qué torpe soy si no me guías tú. Enséñame a andar en tus caminos y muéstrame la senda de verdad. Enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás. Quebrántame y penetra hasta los huesos, pues tu consejo así me ayudará. Aprenda yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, te va a salvar? Enséñame, Señor, tu voluntad. Qué torpe soy si no me guías tú. Enséñame a andar en tus caminos y muéstrame la senda de verdad. Enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás. Quebrántame y penetra hasta los huesos, pues tu consejo así me ayudará. Aprenda yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, se va a salvar? Yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, se va a salvar?
Muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a una transmisión de preguntas y respuestas con nuestro pastor Aldo Lea. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Memo. Dios te bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Vamos a comenzar esta pequeña transmisión poniendo esta actividad en manos de Dios como se debe, y vamos a hacer una pequeña oración inicial, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que esta transmisión todo salga muy bien. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar una tarde más aquí en esta tu casa, Señor. Te pedimos que esta transmisión sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos que están en sus casas, escuchándonos en sus hogares, Padre. Te pedimos, Señor, que tú actúes para que todo salga muy bien y que permitas que esto que se está realizando sea únicamente sabiduría divina y no conocimiento humano, Padre. Amén. Te damos gracias, Padre, pues, porque nos permites estar aquí, y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bueno, pastor, vamos a comenzar. Échale. Y vamos a iniciar con una pregunta que yo estoy seguro que muchas veces cuando comenzamos en nuestro andar como cristianos nos la hemos preguntado, y que tiene que ver con el papel de las obras en la fe, ¿sí? Entonces, va encaminado a que a veces nos preguntamos, ¿somos salvos por gracia o somos salvos por obras? Y a veces al inicio de nuestra vida cristiana, al ir leyendo la Biblia, pues nos vamos dando cuenta que hay algunos versículos que apoyan tanto la parte de las obras como la parte de la gracia, ¿no? Yo recuerdo un versículo que leía, era cuando el ladrón que está en la cruz con Jesucristo a la hora de morir, pues él pide perdón por todo lo que había hecho, y Jesucristo le contesta que tenga por seguro que él estará con él en el paraíso, ¿sí? Okay. Entonces, la pregunta más que nada sería en torno a, ¿por las obras nos ganamos el favor de Dios? Ok. Nosotros debemos de entender que nosotros somos salvos por gracia, pero esa misma gracia que nos da la salvación hacia nuestra vida produce obras en nuestra vida. Amén. ¿Ok? O sea, esa gracia no es algo intangible en nosotros, esa gracia se ve reflejada a través de obras que produce obras de salvación en nuestro corazón, obras de salvación a través de nuestro servicio, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la confianza que nosotros estamos depositando en las obras. ¿Por qué? Porque si tú o yo, o cualquier persona que pudiera estar escuchando esta transmisión, si nosotros comenzamos a confiar que gracias a nuestras obras estamos asegurando nuestra salvación, o gracias a nuestras obras nosotros estamos ganándonos el favor de Dios, ahí estamos equivocándonos muy seriamente. ¿Por qué? Porque entonces todo eso deja de tener gracia. Nosotros obramos en base a la gracia que obra en nosotros, y recibimos de parte de Dios hacia nuestras vidas todo lo que recibimos en base a esa misma gracia. Ahora, supongamos que ya no es por gracia. Pablo dice que cuando las cosas nosotros no las comenzamos a hacer por gracia y pensamos que tenemos que ser retribuidos de cierta manera gracias a esas obras, entonces ya no es gracia, ahora es deuda. Él lo dice en Romanos, capítulo número 4, versículo número 4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ahí hay muchas personas que pudieran estar pensando hoy, gracias a mis obras, Dios puede estar en deuda conmigo. Gracias a mis obras, ahora Dios tiene la responsabilidad de bendecirme. Gracias a mis obras, yo puedo sentirme seguro de que yo puedo tener el favor de Dios. Y entonces, ¿en qué momento nosotros podemos llegar a creer eso? Aquí ya los papeles se han invertido. Antes entendíamos que nosotros todo era gracias al favor de Dios, y ahora entonces estamos entendiendo que todo es gracias al favor de nuestras obras, y eso no es gracia. Ahora, cuando yo pienso que Dios tiene una responsabilidad en mi vida en base a mi obediencia, yo me estoy equivocando mucho. ¿Por qué? Dios no tiene ninguna responsabilidad como respuesta a mi obediencia, sino todo lo contrario. Mi responsabilidad es la obediencia.
Y Dios tiene toda la libertad en su gracia para administrar su favor, para administrar su bendición, según su voluntad, a quien Él le parezca, en la medida en que Él le parezca, en el tiempo en que Él le parezca. El único que administra su gracia y la bendición y su favor es Dios, no nosotros. ¿Ok? Ahora, si nosotros pensamos que por nuestras obras nos estamos ganando el favor de Dios o la salvación, nosotros no hemos entendido realmente qué es la salvación. Porque primero que nada, el primero en obrar fue Dios. ¿Cómo obró Dios? Primero que nada Dios obró. Dios nos dio a su Hijo. Dios obrando. Segundo, su Hijo obró. Su Hijo obró a nuestro favor intercediendo por nosotros en la cruz. ¿Y por qué yo voy a pensar que ahora, si el Padre obró y el Hijo obró, ahora qué me toca hacer a mí? Más que recibir esa gracia sobre mi vida. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. En que tenemos que tener cuidado. Si cualquiera de nosotros pensamos hoy, gracias a mis obras, yo me estoy ganando el favor de Dios, entonces tendríamos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿esas obras le están retribuyendo a Dios o te están retribuyendo a ti? Porque si yo pienso que mis obras me están beneficiando al final de cuentas a mí, ¿a quién estoy sirviendo? Me estoy sirviendo a mí mismo, no le estoy sirviendo a Él. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros debemos de entender esta premisa. Nosotros somos salvos por gracia, pero esa gracia opera en nuestras vidas y produce obras de salvación, que son el resultado de nuestra unión con Cristo y estar vivificados con Cristo. Ese es el resultado. Una pregunta ahí, pastor. Entonces, si es por gracia, ¿nuestras obras ya no importarían o sí? Sí, porque una gracia viva necesita obras vivas. Okay. ¿Sí? No tenemos una gracia infructuosa en nuestras vidas, no, tenemos una gracia viva que produce obras vivas. De hecho, Santiago lo dice en Santiago capítulo 2, verso 17 y verso 26. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una fe viva requiere obras vivas. Nosotros hacemos lo que somos. Si somos hijos de Dios, hacemos lo que un hijo de Dios hace. Si somos rescatados, hacemos conforme al rescate que hemos recibido. Ahora, como hijos de Dios entendemos que nuestra fe tiene que ser viva y nuestras obras tienen que apuntar a 3 direcciones. Primero, nuestras obras nos ayudan a nosotros mismos a testificar que somos de Cristo. Voy a hacerte una pregunta. Jesús dijo: por sus frutos os conoceréis. Todo árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo puedes distinguir que una persona está caminando hacia la salvación? ¿Y cómo puedes distinguir que una persona ha recibido a Cristo en su vida? ¿Solamente porque te lo dice por la boca o por los frutos que el mismo Dios que está en su vida está operando? Por sus frutos. Por los frutos que está operando la gracia en su vida. Entonces, el primer fruto de las obras es que nosotros podamos testificar que nosotros somos de Cristo. Y segundo, nosotros podamos testificar a Cristo. Jesús, cuando está enseñando a sus discípulos en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, les dice que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en Mateo 5:16 Él les dice: así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el propósito de las obras en tu vida, por la cual Dios quiere que tú las produzcas, es para que tú testifiques de esa luz y para que tú testifiques de esa sal que el Señor está haciendo en tu vida. De otra manera, tu fe no es viva. Entonces, ese es el primer propósito. A través de nuestras obras testificamos de Cristo, y a través de nuestras obras nosotros testificamos a otras personas la misma luz y la misma sal que hemos recibido en nuestras vidas. Segundo, nuestras obras y nuestro servicio tiene como propósito servirle a Él. Nosotros estamos haciendo esto, pero no a causa de nosotros, no porque, bueno, eso espero, ¿verdad? No creo que tú pienses que de esto tú vas a sacar un beneficio o yo voy a sacar un beneficio. No, nosotros ponemos nuestros dones, nuestros talentos a servicio de Cristo. Nuestras obras están a su servicio para que nosotros podamos bendecir el cuerpo de Cristo, y así cuando
tú estás ministrando, ya sea si tú eres pastor, si tú eres predicador, si tú eres maestro, si tú eres ujier, si estás recibiendo a los hermanos, si haces la limpieza en el templo, si estás visitando a los hermanos, si abres obras de misericordia. Todas esas obras, realmente, ¿a quién le están sirviendo? Todas esas obras tú las estás haciendo por Cristo, para el cuerpo de Cristo y para sus hijos, no para tu propio beneficio. Entonces, ¿cuál es el segundo propósito? Mis obras sirven a Cristo. Y el tercer propósito es que tus obras le glorifiquen a Él, Amén. no tú. Sí, aquí lo más importante no es que tú y yo brillemos, lo más importante es que aquí el que brille es Él. Así es. Que cualquier persona que esté viendo esto y entendiendo estas verdades pueda glorificar a Dios por eso. Amén. ¿Ok? Ahora, ahí te va. Nosotros, porque yo estoy seguro que Vanessa, Cristian, tú, podemos conocer a personas, fíjate muy bien, nosotros podemos conocer a personas, de un lado, como ya hemos dicho, que estén confiando en sus obras para ser salvos. Pero por el otro extremo, podemos conocer a personas que se dicen ser cristianas y no les importan sus obras. ¿Sí? No le importa el cómo están obrando en su vida, no le importa la dirección. Ellos piensan que solamente por gracia son salvos y no les interesa dar fruto. Entonces nosotros tendríamos que preocuparnos tanto el que está confiando en sus obras como en aquel que no le están importando sus obras, porque aquella persona que no le están importando sus obras no ha entendido él a dónde ha sido unido. Mira, Jesús dijo esto. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes o vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el testimonio de que tú estás unido a Cristo, que es la vid? Que tú estás produciendo el mismo fruto que esa vid. Tú no puedes decir que estás unido a Cristo cuando Cristo no está dando frutos en tu vida. No. Entonces nosotros tendríamos que hablar con el otro extremo de la persona y decirle, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ver realmente si tú en verdad estás unido a Cristo. Porque si tú estás unido a Cristo, Cristo va a producir frutos en tu vida y frutos para salvación. Entonces nos debemos de preocupar porque las obras nos dan el favor de Dios, porque las obras nos hacen salvos. No. Nosotros el favor de Dios ya lo tenemos. El favor de Dios lo tenemos en Cristo Jesús, si tú crees en Cristo. Si no, ahí sí deberías de preocuparte. El favor de Dios está depositado en Cristo Jesús y Él depositó en Cristo toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición está en Cristo. Entonces, si tú eres de Cristo, toda bendición va a venir a tu vida, todo favor va a venir a tu vida. El administrador de esa bendición y de esa gracia es Dios en la medida que Él quiera. Él es soberano. ¿Qué favor te quieres ganar entonces? Primero. 2, la seguridad de tu salvación está en Cristo, pero de la manera en cómo Él esté obrando en tu vida. Tú no te sientas seguro porque eres salvo por gracia y tú pienses que tú ya eres un infructuoso. No. Esa misma gracia se va a hacer evidente en tu vida. Esa misma gracia va a guiar tu vida hacia la salvación. 2. Amén. Y 3, recuerda, tus obras te sirven para testificar, sirven a Cristo y le glorifican a Él. ¿Ok? Amén. Perfecto, pastor. Muy bien. Pues vamos con la segunda pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre una prueba, la tentación, consecuencias del pecado y la soberanía de Dios? Ok. Yo creo que quien está pasando o hizo esas preguntas ha pasado por alguna de esas, ¿no? Yo creo. Todos nosotros pasamos por esos 4 procesos en la vida, ¿ok? Y para nosotros es muy importante saberlos distinguir. ¿Por qué? Porque yo he conocido a personas que están viviendo en su vida las consecuencias de su pecado y ellos juran que Dios los está probando, pero no se dan cuenta que su vida es una consecuencia de pecado. Y he conocido a otras personas que están en tentación, pero ellos piensan que Dios los está tentando. Entonces es bueno que nosotros aprendamos a distinguir qué es una tentación, qué es una prueba, qué es la consecuencia del pecado que podemos estar sufriendo en nuestra vida y cuándo es la voluntad de Dios que está obrando en nuestra vida. ¿Ok? Entonces vamos a empezar
desde lo negativo a lo positivo, ¿ok? Vamos a empezar con la tentación. ¿Qué te imaginas o qué has experimentado tú que es una tentación en tu vida, Porque todos hemos sido tentados. Pues lo más probable es que una tentación para un hombre cristiano sea la mujer de su prójimo, ¿no? Ok, la mujer de su prójimo. La palabra tentación es peirasmos en el original. Y un peirasmo es una oferta a caer. De modo que la tentación en su sentido original es una oferta que se te hace a tu vida para tropezar en la fe, en la moralidad, en tu carácter, en la obra, en la santificación que está haciendo el Señor en tu vida. Es una oferta a caer en tu vida. Ahora, tenemos que ver nosotros su naturaleza y el tentador. Porque la tentación tiene una naturaleza. Para que pueda haber una tentación, tenemos que primero examinar qué lo produce en nosotros. ¿Ok? Para eso Santiago nos lo dice en su carta, en Santiago capítulo número 1, verso del 13 al 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o corrupción es atraído y seducido. Entonces la corrupción o la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la tentación? La carne y el pecado. Para que pueda haber una oferta en mi vida, mi pecado o mi carne la tiene que desear. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, hoy muchos hombres están luchando con tentaciones en su vida de acuerdo a sus propios deseos, mal orientados, de acuerdo, como dice Santiago, de acuerdo a esa concupiscencia, o aún al pecado que no han decidido relegar de su vida. Ahí lo tienen. Entonces tú puedes ver a hombres que el día de hoy pueden estar batallando, con un ejemplo que tú pusiste, con el adulterio o con la pornografía. ¿Por qué? Porque lo que está anidado en su corazón, que es una distorsión sexual, los está llevando a ellos a entrar en esa batalla. O personas que están cautivas en una adicción, que están cautivas en el alcoholismo, que están cautivas en la drogadicción, ¿no? Estas personas tienen una oferta continua a caer, ¿sí? Y esa oferta la están viviendo en su carne. Pero ahora, no solamente de esos aspectos negativos que cualquier persona puede decir, no, pues yo no me drogo, yo no tomo, yo no veo pornografía. No, nuestro carácter también es tentado. Porque nuestro carácter nos ofrece en muchas ocasiones caer. Cuando nosotros no sabemos manejar la ira, cuando nosotros no sabemos manejar el orgullo, cuando nosotros no sabemos manejar la vanidad. Entonces es una oferta, todo esto se nos ofrece para caer y también tenemos que tener cuidado con eso, con los deseos de nuestro corazón, las orientaciones de nuestro corazón, que en muchas ocasiones van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo he escuchado muchas personas que han dicho, Dios me está tentando. Pero ¿cuándo has pensado que Dios tienta a alguien? Dice Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, porque eso va en contra de su naturaleza y en contra de sus propósitos. Porque el propósito de Dios con sus hijos, contigo y conmigo, es preservarnos, es santificarnos, es libertarnos. Esos son sus propósitos. Y si yo pensara que Dios me tienta a mí, yo iría en contra de esos propósitos, ¿sí? Ahora, Dios no es de que te lanza el pecado y a ver si tú caes, no. Él te quiere libertar de ese pecado. Pero en muchas ocasiones no queremos asumir la responsabilidad nosotros de que aún estamos batallando con la carne, aún estamos batallando con varios deseos caídos en nuestro corazón y aún estamos batallando con el pecado. Entonces, la tentación al inicio no es un pecado, porque todos nosotros podemos ser tentados, pero no caer. Nosotros caemos cuando aceptamos esa oferta y cuando nosotros, como dice Santiago, cuando esa oferta se consume en nuestras vidas, entonces es cuando la tentación incide al pecado y el pecado incide al tropiezo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tú vas a ser tentado o has sido tentado, yo he sido tentado, todos mis hermanos que nos están viendo lo hemos hecho, ¿sí? Lo hemos hecho, pero... o hemos sido, ¿verdad? Porque esperemos que no lo hagas, ¿sí? O hemos sido tentados.
Pero el Señor, nuestro Maestro que es Jesucristo, nos ha enseñado también que Él es el ejemplo de resistir las tentaciones. Y ahorita me acordé de una pregunta que tú me hiciste y que todavía no te lo contesto, porque Jesucristo también fue tentado, ¿cierto? Sí. Mira, por ejemplo, dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. Jesucristo en el desierto, que era una pregunta que tú me hiciste y ahorita la vamos a sacar. Jesucristo en el desierto también fue tentado. Fue tentado en su condición de hombre, pero dirigido hacia su humanidad. ¿Por qué? El enemigo, el diablo en el desierto, a Jesús no lo tienta a pecar. No lo tienta a pecar. Le da tres ofertas. La primera oferta es, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Qué de pecado tiene eso? La segunda oferta, aviéntate de esta cima, porque a sus ángeles enviará no tropiece tu pie en piedra. Órale, ahí está, aviéntate. Tercera, póstrate delante de mí y adórame. ¿A quién estaba tentando? ¿A Jesús Dios o a Jesús hombre? Hombre. Ok. Solamente Dios podía convertir a esa piedra en pan, no un hombre. Entonces lo primero que el diablo le está ofreciendo a Jesús es, deja de ser hombre y sé Dios. Tú tienes el poder de convertir esa piedra en pan. ¿Por qué tienes hambre? Hazlo, convierte esa piedra en pan. Ahora, ¿te imaginas que Jesús hubiera abandonado su naturaleza como hombre? ¿Qué nos hubiera pasado a ti y a mí? O sea, hubiera ido peor. Tú y yo no pudiéramos estar aquí. Entonces, fíjate cómo la serpiente al primer Adán lo quiere sacar de la cobertura de Dios, de la imagen de Dios, y la serpiente ahora al nuevo Adán, que es Jesucristo, le está diciendo, vete como Dios, deja de ser hombre, ándale ya, tienes hambre, ándale, tú puedes hacer que esta piedra se convierta en pan, pero el Señor aguanta su divinidad y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no abandona esa debilidad que era necesaria a favor nuestro. La segunda prueba es, vamos, de una vez acabemos esto, tírate del acantilado, tírate de esta cima, porque Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Dime algo, Él siendo el Hijo de Dios y al mismo tiempo siendo Dios, ¿tendría algo que demostrarle a Él? No, Él dice, no, yo no tengo por qué hacer esto. Yo conozco mi propósito no es aventarme de una montaña o de un acantilado, mi propósito es ir a una cruz. Y Él no cae en ese juego de Satanás. Y la tercera tentación es lo que el diablo quería desde el principio de la creación. ¿Qué era lo que el enemigo quería? Lo que el diablo creía desde el principio de la creación. ¿Qué era lo que él quería? Usurpar el trono de Dios y que las criaturas, los ángeles, inclusive el propio Dios, le adorara. ¿Y qué le ofrece Jesús? Adórame. Mira, yo te puedo dar todos estos reinos, todo esto es mío. Yo te lo puedo dar si tú tan solo, imagínate ese deseo, ¿no? Si tan solo tú te postras y me adoras. Imagínate el diablo diciéndole a Dios, ándale, ahora sí, adórame. Y él le dice, no, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás. O sea, tu mundo a mí no me interesa, yo soy rey, yo soy Dios. Nada de lo que tú me puedas ofrecer es digno para mí. Entonces, nosotros tenemos que ver, de acuerdo a nuestras debilidades, a nuestra naturaleza, cómo podemos ser tentados. Y nosotros debemos de ser sabios, porque hay un tentador. Vemos la naturaleza, es nuestra carne, es el pecado, pero también hay un tentador detrás que muchas veces lo está orquestando. Porque Pablo, por ejemplo, Pablo lo decía, ¿en dónde lo decía? ¿No sabes en dónde lo decía? Segunda de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces fíjate cómo él fue tan astuto para llegar al desierto y hacer sus maquinaciones, no orientadas hacia el pecado, sino hacia la divinidad de Jesús, y él puede tener sus maquinaciones hacia tu vida y hacia mi vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿nuestra tarea cuál es? Nuestra primera tarea es cerrar toda puerta en cuanto a los deseos y el pecado en nuestra vida. Esa es nuestra primera tarea, porque si tú cierras una puerta, no puede haber una oferta. Y si no hay una oferta, no puede haber una caída. Entonces, perdón,
El mensaje claro que quería darnos Jesucristo era que nosotros cada día tendríamos que cargar nuestra cruz todos los días, como para evitarnos las tentaciones que tenemos día a día, cuando nos ofrecen un trato que es inadecuado, cuando tienes que voltear a ver a la mujer de tu prójimo, cuando te dicen que tienes que hacerle daño a otra persona. O sea, nos está recordando Jesucristo que tendríamos nosotros que cargar nuestra cruz día a día para evitar esa tentación. Así es, de hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégase a sí mismo. Y a veces, con tal de seguir a Cristo, tú en tu vida tienes que negar esos deseos. Tienes que negar esas ofertas que aparentemente te convienen, que aparentemente a ti te van a traer cierto deleite, entre comillas. Pero el Señor te dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Niega todo eso que puede traer tropiezo a tu vida. Niega todo eso que no va a formar mi imagen en ti, que no va a cumplir mi propósito en ti. Niega todo eso. Tome tu cruz y sígueme. Entonces, recordemos nosotros siempre eso, ¿no? En nuestra vida. Hay un proceso en nuestra vida en base a las tentaciones, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Día a día, día a día, día a día, ¿no? No pensemos que por lo que las obras, volvemos a lo mismo, que por las obras o porque ayer ya fuimos buenos, el día de hoy nosotros tenemos una indulgencia. No, cada vez que sale el sol, nosotros somos perfeccionados, así como dice el proverbio, ¿no? Así, cada vez que sale la luz de la aurora, los justos son perfeccionados, como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces debemos recordar que cada vez que sale el sol es un nuevo día que el Señor espera obrar en nuestras vidas. Amén. Entonces, si tú estás viviendo tentaciones, recuerda esto. Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Debes de reconocer las ofertas que llegan a tu vida que te pueden estar ofreciendo caer. ¿Ok? Amén. Entonces, la primero que vimos la tentación. ¿Cuáles eran los demás? Las consecuencias La prueba, del ¿no? pecado y la prueba. Ok, vamos primero por la prueba. Prueba. Porque muchos confundimos tentación y prueba. Tentación va aludido a todo lo negativo y prueba va aludido a todo lo positivo. Aunque para muchos de nosotros la prueba no tiene nada positivo, ¿no? Sí. Pero la prueba, yo siempre trato de darles la etimología del sentido de la palabra en el lenguaje original porque nos da el sentido, ¿sí? Si no entendemos el sentido de una prueba, nunca lo vamos a hacer en medio de las pruebas. Amén. Prueba, doquimión. Doquimión era un proceso de purificación donde se intentaba perfeccionar algo, en específico los metales, para quitar toda impureza y brindarles más calidad. Era un doquimión. Era muy usado en el oro, era muy usado en la plata, en el bronce, en cualquier tipo de metal precioso. De hecho, Pedro usa el doquimión en su carta, en el capítulo número 1, en el capítulo número 4, que es donde nosotros lo vamos a ver ahorita. Y la prueba es eso. La prueba en nuestra vida es un proceso de purificación, es un proceso donde Dios trabaja en nosotros, es un proceso donde nuestra fe está siendo pulida, donde nuestro hombre está siendo perfeccionado. ¿Recuerdas? En los domingos hemos visto cómo Pablo ha dicho que gracias a las pruebas su hombre interior se va renovando día a día. Eso es el fruto de la prueba, está dirigido hacia todo lo positivo. Aunque muchas veces la forma en como nosotros lo vemos que Dios lo orquesta, decimos, bueno, ¿qué tiene de positivo esto? Bueno, porque por fe andamos y no por vista, ¿no? Para tu vista es negativo, pero para la fe esto es positivo. Ahora, hay dos tipos de doquimión en la Escritura. Primero, una prueba. Nosotros vamos a enfrentar pruebas a causa de la fe. Es lo primero que nosotros tenemos que saber. A causa de la fe vamos a enfrentar cierta prueba o cierta purificación en nuestra vida. Esto lo decía, por ejemplo, el apóstol Pedro, en esa carta en 1 de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 16, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero si alguno, dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Todas las pruebas, los doquimión, que nos narra Pablo en sus cartas, que nos narra Pedro en la primera epístola, Juan en la primera y en la segunda epístola, Santiago en el primer capítulo de su carta, estas pruebas son las consecuencias que ellos han tenido que enfrentar a causa de ser cristianos, a causa de abrazar el evangelio.
Y nosotros nos tenemos que dar cuenta que un tipo de prueba que enfrentamos en nuestras vidas es por la decisión que nosotros hemos tomado por seguir a Cristo. Y esas pruebas llegan a veces inmediatamente que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros viene nuestra conversión, vamos con nuestra familia, que a veces es inconversa, bueno, nosotros le llamamos inconversa. ¿Y qué pasa? Tú vives una prueba. Tu familia normalmente te rechaza, te critica o te insulta. O en algunos casos deja de tener un trato contigo. Estás viviendo una prueba a causa de la fe. También otro ejemplo, debido a nuestra conversión, muchas veces tenemos otra prueba. Tenemos la conversión y nosotros deberíamos de hacer pública nuestra conversión. ¿Y qué pasa? Queremos ser de la secreta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza dar testimonio de Cristo. Esa es una prueba que a causa de la fe a veces nosotros enfrentamos. Pensamos mucho en los prejuicios de los demás. Nuestra fe es probada desde el primer momento en que nosotros creemos. Ahora también tenemos una prueba. Tenemos una prueba a causa de la fe entre seguir la corriente del mundo, los pensamientos del mundo, el deseo del mundo, o nosotros seguir abrazando los principios bíblicos, los principios de Cristo. Entonces, nuestra fe es continuamente probada a causa de nuestra decisión de la fe. Esa es la primera prueba que nosotros encontramos, que nos narran todos los apóstoles, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. La otra prueba, el otro doquimión, que es diferente a esta prueba, es a todas las circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida, a todos los problemas, a todos los dolores, a todas las angustias, a todas las tribulaciones. Ese es otro tipo de prueba, pero que también nosotros tenemos que enfrentar. Mira cómo lo dice a ese otro tipo de prueba ahí mismo Pedro, pero en el capítulo número 1, él lo dice así: en el cual ustedes, capítulo 1, versos 6 y 7, en el cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el primero dijo, a causa de ser cristiano, ahora está diciendo en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿ves el doquimión? Mucho como el metal, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, esa es otra clase de prueba que nosotros vivimos en nuestra vida, que yo estoy seguro que tú has enfrentado y yo he enfrentado, y que el Señor espera que en ellas nosotros seamos purificados, que en ellas nosotros seamos fortalecidos, que en su momento nosotros no le vemos nada positivo, pero va a tener al final de cuentas todo lo positivo, porque dice Pedro, para que al final termine en alabanza, gloria y honra a Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios en meternos en una prueba es que al final del camino hagamos eso. Ahora, nuestra experiencia en la vida y nuestra experiencia en la fe, creo que a ti y a mí nos ha dicho que es necesario pasar, como decía Pedro aquí, por diversas pruebas. Amén. Pero yo quiero que la gente que nos ve y tú a lo mejor en un momento pudieras testificar cómo Dios ha obrado en ti gracias a esas pruebas. Amén. Cómo Dios se ha hecho el doquimión, ese proceso de purificación en ti gracias a esas pruebas. Así como Dios aquilató el corazón de Israel en un desierto, y Él les dijo, yo lo hice, yo te afligí, yo te hice tener hambre, yo te hice vagar ahí 40 años, yo fui para que tú aprendieras esto, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, te llevé ahí, pero no se desgastaron tus ropas ni tu calzado, no se te hinchó, o sea, yo te llevé ahí, pero yo te cuidé. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver muchas veces cómo Dios nos lleva a un proceso, a una prueba, pero Él mismo nos va a dar la salida de ella, Amén. porque hay algo que tenemos que aprender. Entonces, cualquier persona que nos ve, tú en tu vida, debes de saber a través de qué pruebas has aprendido y has visto los propósitos de Dios en tu vida. Ahora, Memo, todos nosotros tenemos que pasar por ese doquimión, todos, porque nuestra fe hasta cierto punto tiene que ser probada si es genuina o no, ¿sí? Pero no te preocupes por las pruebas. Si tú estás viviendo consecuencias por ser cristiano, por la fe, o si tú estás enfrentando dificultades en tu vida, no te preocupes por ellas. ¿Por qué? Porque tienen un sentido positivo para ti, aunque no lo veas, tienen un sentido positivo para ti. Pero ahora sí preocúpate en cómo Dios te está encontrando en esas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios en esas pruebas te puede estar encontrando hincado, orando o meditando en su palabra, o posiblemente te está encontrando con una botella en la mano, reprochando con coraje y con odio y con incredulidad. O sea, lo que te debería de preocupar no es
qué es esa prueba, sino tú cómo estás enfrentando esa prueba. Porque de ahí depende qué tanto tiempo estarás ahí. De eso depende. Amén. Recuerda, Israel vagó 40 años, no porque el Señor planificó que estuvieran ahí 40 años, sino porque Israel tardó 40 años hasta su próxima generación en realmente desear la tierra. Y a veces hay procesos en nuestra vida, pruebas que se van alargando, no porque el Señor nos quiera ahí, sino porque nosotros no tenemos la actitud correcta Amén. para salir de ahí. ¿Ok? Entonces, ya viste la diferencia, una tentación a una prueba. Sí, me recordaba la sesión pasada donde comentábamos algo de la gente que a través de las pruebas o de las enfermedades o lo que les pasaba en sus vidas, a veces seguían en esa cuestión de no creer en Dios, ¿no? De decir, todo esto me pasó por culpa de Dios y a veces la gente se vuelve ateo, ¿no? Ajá. Eso tiene que ver con todo esto, lo que estás explicando ahorita, ¿no? Así es. Es únicamente porque nosotros queremos estar ahí, como tú lo dices. Yo creo que nosotros cuando estamos en una prueba debemos de recordar que el orquestador de ella es Dios y nuestra salida es Dios. Amén. Y si tú no logras ver eso, tardarás años en ese lugar. Años. Y tal vez tú conozcas a personas, porque yo sí conozco a muchas, Sí. que no han reconocido que el Señor está ahí, que el Señor los llevó ahí y su salida es Él. Y mientras ellos no lo vean, van a estar ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Ok? Amén. Pero ¿cuál era la otra? Tienes que acordarme porque tengo Alzheimer. Las consecuencias del pecado y la soberanía de Dios. Las consecuencias del pecado y la soberanía de Dios. Vamos a ver primero las consecuencias del pecado. ¿Ok? Hay personas que el día de hoy están viviendo, están cosechando el fruto de todas sus malas decisiones, el fruto de su diferencia con Dios, el fruto de su frialdad con Dios y el fruto de su incredulidad. ¿Sí? Hay muchas personas que están viviendo esa consecuencia. Y el fruto de su propio pecado. Y eso no es una tentación y eso no es una prueba. Y lo tienen que ver. Mira como Pablo lo decía en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y podemos ver en la vida de muchos hombres y mujeres que el día de hoy su vida está hecha a pedazos. Su condición está totalmente caída, pero no es porque el Dios, recuerda, los propósitos de Dios es santificarnos y liberarnos. Esos son los propósitos de Dios. Y ellos dicen, pero si Dios me quiere santificar y libertar, ¿yo por qué estoy así? Bueno, creo que tendríamos que hacer una introspectiva, ¿no? Del por qué tú estás así el día de hoy. Y a veces nosotros es tan fácil de hacer responsable a Dios y no querernos hacer responsables nosotros de las consecuencias de nuestras malas decisiones y de las consecuencias de nuestra propia maldad, porque es más fácil hacer responsable a Dios. Ahora, cuando tú veas consecuencias como la siguiente, cuando tú veas divorcio, cuando veas abandono de los hijos, cuando veas deterioro familiar, cuando veas abandono en ti mismo, en soledad, cuando veas deterioro o pérdidas materiales, cuando tú veas deterioro en tu salud mental hasta cierto punto física a causa del pecado, por favor no le digas que fue Dios. O sea, no digas que fue Dios, porque tienes que ver que todo eso que estás viviendo es a causa del pecado. Pero muchas veces nosotros mismos somos tan ciegos que a mí me gusta mucho relatar esta. Había un hombre y su consejero cristiano, ¿no? Y va el hombre con el consejero cristiano y va muy enojado, ¿no? Va muy enojado este hombre y le dice, yo estoy muy enfadado con Dios. Y el consejero cristiano dice, pero ¿por qué estás enfadado con Dios? ¿No ves lo que él ha hecho en mi vida? Él ha hecho que yo pierda mi familia, Él ha hecho que yo pierda a mi esposa, Él ha hecho que yo pierda mis hijos, mi trabajo, mi economía, estoy solo. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios me está probando? Y el consejero cristiano lógicamente le dice, ¿y no te has preguntado si Dios realmente ha hecho esto? Pregúntale a tu alcoholismo, pregúntale a tu violencia, por qué golpeabas a tu mujer. Pregúntate a tu falta de mayordomía, porque tú no tenías tiempo para tus hijos. Pregúntale a eso, por qué ha hecho todo esto. Porque como decíamos al principio, Memo, para nosotros es tan fácil hacer responsable a Dios, cuando nosotros no nos queremos hacer responsables de nuestras malas decisiones y de la maldad que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Y a veces esas personas solamente tendrían que voltear a su alrededor y deberían de decir, no decir, ay, mira lo que Dios ha hecho, pobre de mí. No, deberían de decir, mira lo que yo he hecho
con mi pecado, mira lo que yo he hecho con mis malas decisiones, mira cómo yo he hecho que he perdido a mi familia, yo lo he hecho, debo de aprender a ser responsable. Y así hay muchas personas. Así hay muchas personas que hoy están viviendo consecuencias de su pecado, consecuencias de sus responsabilidades, ¿sí? Y tienen que, ellos no tienen que decir, esto es una tentación, no, no es una tentación. Ellos no pueden decir, esto es una prueba, no, no es una prueba. Abre los ojos, esta es tu propia consecuencia. No, por eso Pablo dice, no te engañes, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Ahora, gracias a Dios para eso también hay una salida, ¿no? Gracias a Dios para eso también hay una salida. Y la salida es la misericordia, la bondad y el perdón de Dios. Pero para que exista la misericordia, la bondad y el perdón de Dios, tiene que existir de nuestra parte el arrepentimiento y la conversión. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga todo el trabajo, que Él pueda hacer todo lo que Él quiera, pero nosotros seguir viviendo con nuestras malas decisiones y con nuestro estilo de vida caído, y sobre todo a seguir abrazando con nuestro pecado, y simplemente eso no se puede. Por eso Pablo decía en Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos. Fíjate, dos cositas. Arrepiéntete, arrepiéntete, cambia de camino, cambia de mente. Eso significa arrepentimiento, opus menta. ¿Sí? Cambia de camino, cambia de mente y conviértete. Deja de ser tú. Transforma tu vida. Y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque ese es el propósito de Dios, restaurarnos, santificarnos y darnos libertad. Y posiblemente tú no ves esos propósitos de Dios en tu vida porque tú no estás deseándolos en tu vida. Ahora, aquí yo quiero decir algo que no estaba aquí, pero lo tengo que decir. Bueno, no estaba de que no lo planificamos, pero creo que una persona cuando vive las consecuencias del pecado, crea una mentira que es la mentira más grande de su vida. ¿Cuál crees ¿Cuál crees tú que es? Que todo está bien, ¿no? Exactamente, que todo está bien. Y la mentira más grande que se autofabrican es, aún así Dios me ama. O sea, yo debería decirte con todo el amor, no, así Dios no te ama. O sea, no pienses que así todo va a estar bien y que así Dios te ama, porque yo tendría que preguntarte, fíjate. Tú has maltratado todo lo que Dios te ha dado, has maltratado a tu esposa, has maltratado a tus hijos, no has sido buen mayordomo, has maltratado tu cuerpo, has desgastado tu vida. ¿Qué clase de Dios crees que tú tienes? Uno corrupto, uno sobornable, uno indulgente que dice, dale mijo, no importa todo lo que tú hagas, yo te amo, todo va a estar bien. Solapador, exactamente. ¿Tú crees que ese es el Dios? Ese es tu Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia. Amén. Lo principal que tú tienes que darte cuenta es que tienes un serio problema con Dios. Si tú no te das cuenta de eso, tú nunca vas a entender nada. Amén. Tú tienes un serio problema con Dios y Dios sí está dispuesto a amarte y su amor está en Cristo. Debes de ir a Cristo, debes de buscar su misericordia, debes de buscar su bondad, debes de buscar su perdón, pero sobre todo debes de salir de esa condición. No creas esa mentira que tú mismo te fabricas. Todo va a estar bien, no importa cuántas veces yo golpee a mi familia, no importa cuántas veces me equivoque, todo al final de cuentas va a estar bien. No, no va a estar bien. Y no quiero decirte por qué no va a estar bien, ¿por qué? Porque yo no conozco, y en la Biblia no dice, que Jesús o el Señor envía a personas al infierno amándolos. O sea, ¿dónde tú entiendes eso? O sea, yo te amo mucho, pero te me vas para allá. No. Si existe ese lugar es porque todas esas personas no alcanzaron el amor y la bondad de Dios. Quiero que nosotros nos demos cuenta de eso. Amén. Porque cuando tú alcanzas el amor y la bondad de Dios, no solamente te alejas de ese lugar hacia la eternidad, sino te acercas hacia ese amor. Entonces, si una persona el día de hoy está pensando que ha vivido consecuencias del pecado, lo correcto es sal de ahí, brother. O sea, no pienses que todo va a estar bien, porque no va a estar bien. Haciendo lo mismo, las cosas no van a estar bien. Ve a Cristo, ama a Cristo, abraza la salvación, arrepiéntete y conviértete. Y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que muchas veces, Memo, nosotros a los predicadores llegamos y vemos a una persona así y tal vez es difícil decirle, tú tienes un problema con Dios. Pero nos encanta nada más decirle, no, Dios te ama. Y no debemos de ser indulgentes porque nuestro Dios no es indulgente. Entonces, si Él no lo es, mucho menos nosotros.
Amén. Amén. Entonces, esa es otra consecuencia que podemos vivir, ¿no? Una tentación, podemos pasar pruebas y algunos se pueden dar cuenta que están viviendo las consecuencias de su pecado. ¿Ok? Amén. Bien, ¿cuál nos queda? La voluntad de Dios. La soberanía de Dios. Ok. Yo creo que aquí tú vas a entenderlo, Memo. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no son ni tentaciones, que no son ni pruebas, que no son ni consecuencias de nuestro pecado, sino son decisiones que Dios toma con autoridad, en su sabiduría, con sus propósitos hacia sus hijos y hacia sus criaturas. Amén. A mí me gusta mucho poner este ejemplo. Juan 9, mira. Juan 9 del versículo 1 al versículo número 3. Dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La voluntad de Dios, punto. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos rascado a tantas cosas en nuestra vida diciendo, esto es una prueba, esto es una prueba? Yo quiero que tú te imagines, no a los apóstoles, porque vamos a quitar a los apóstoles de la escena, porque los apóstoles somos nosotros que queremos darle significado a la vida de otros, ¿no? Ay, ¿por qué se comportará ese así, no? Oiga, pastor, ¿por qué ese se está perdiendo, no? Así eran los apóstoles, ¿no? Que creo que muchos de nosotros hacemos eso, queremos encontrarle significado a lo que pasa en la vida de otros. Pero imaginémonos la vida de sus padres de este hombre. ¿Qué preguntas se habrán hecho toda su vida? Yo me imagino 3. La primera es, ¿por qué Dios hizo que mi hijo esté ciego? ¿Por qué mi hijo no es como otros que sí ve? Es lo primero. Lo segundo, que ellos se hubieran preguntado, ¿yo qué hice? O sea, seguramente yo estoy pagando algo. Y más si piensan como mexicano. Seguramente algo yo estoy pagando. Y tercero, fíjate, y el tercero, que es el que la gente nos dice que preguntemos, ¿por qué o para qué mi hijo habrá nacido así? Y muchas veces esas preguntas, ¿qué crees? No tienen respuesta. Ahora imagínate el niño. Bueno, a este hombre siendo niño, él mismo haciendo esas tres preguntas, diciendo, si Dios es bueno, ¿por qué yo estoy viviendo esto? O tal vez culpando a sus padres, ¿no? Diciendo, tal vez por culpa de mis papás yo nací ciego. Y esas preguntas, a veces, sí o no, no la hemos hecho, Memo. Yo creo que tú te la hiciste mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Porque tú estás viendo aquí, en la vida de este hombre, no una prueba, estás viendo una decisión. Hay decisiones en nuestra vida que no son pruebas. Así es. Es simplemente la soberanía de Dios y su voluntad. Que a veces nosotros, Memo, no las alcanzamos a comprender en su momento, para nosotros no tienen una explicación, para nosotros no las alcanzamos a entender y lo único que nos queda es confiar. Amén. Confiar que al final de cuentas el Señor va a hacer lo que dice el Señor, lo que dijo Jesús. Él está así para que las obras de Dios se manifiesten en Él, para que la gloria de Dios brille en Él. Y hay algo, Memo, que nosotros tenemos que hacer como cristianos, que a veces nos cuesta mucho trabajo, que es una tarea triple. Nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, Y aceptar. y la tercera es, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. De esas 3, ¿cuál crees que es la más difícil? La tercera. Aceptar la voluntad de Dios, exactamente. Ahora yo conozco muchas personas que dicen que tienen una relación con Dios y no hacen ninguna de las 3. ¿Con qué Dios te está relacionando? Yo quiero conocerlo porque es un Dios muy flojo, ¿sí? Porque el Dios que tú y yo conocemos es un Dios que quiere darse a conocer en nuestra vida, que nosotros le conozcamos, quiere que tú y yo obremos conforme a su voluntad y quiere que tú y yo aceptamos o aceptemos lo que Él hace para nuestras vidas. Amén. Ese es nuestro Dios. Y esa tarea triple nosotros la tenemos que hacer en nuestras vidas y a veces no la hacemos, Memo. Ahora, hay decisiones que Dios toma y las entendemos, Memo, en su momento. No. Hay decisiones que Dios toma y no las entendemos y nos damos de topes contra la pared, ¿sí? Y esos tiempos, si alguno ha vivido esto en su vida, no piense que es una prueba, simplemente acepta lo que Dios ha hecho.
Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, es un proceso liberador para ti. Amén. Solamente este hombre entendió el propósito por el cual nació ciego hasta que entendió la voluntad de Dios y en ese momento fue libre de esa ceguera. Y hay muchos hombres, Memo, que vamos a ser libres en nuestra vida hasta que nosotros digamos, acepto la voluntad de Dios. Así es. A su voluntad yo digo, amén. Amén. Pero a veces no es fácil, Memo. En esa semana yo platicaba con un amigo, con Jos, lo conoce Cristian y Ivane, y me comentaba el hecho de un pastor, Héctor, de una iglesia de Nazareno. Nació su bebé hace 2 semanas. Imagina esto, él es pastor, ¿sí? Nace su hija en tiempo de coronavirus, tú vas a tener una hija y es estresante, ¿no? Saber que tu esposa va a pasar por un hospital. Nace su hija y su hija nace con hidrocefalia, tiene agua en el cerebro, no puede respirar, está intubada y no tiene movimiento en su pierna. ¿Tú crees que un pastor que ha predicado a Cristo, que ha enseñado que Dios es bueno y que Dios es fiel, tú crees que esta tarea que Dios le ha dado a la vida de Héctor es fácil? No. Bueno, pero para eso está el Señor ahí. Amén. Tanto Héctor en su vida tiene que abrazar la voluntad de Dios y saber que Dios en su voluntad era algo bueno y perfecto y puede obrar en milagros, así como tú alguna vez en tu vida tuviste que aceptar la voluntad de Dios y abrazarlo a Él y saber, yo confío en ti, que lo que tú harás. Amén. Y muchos de nosotros también. Pero si nosotros no hacemos nuestra tarea de conocer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios y de aceptar la voluntad de Dios, nunca haremos eso. Nunca haremos eso. Eso nos afectará a nuestra vida, porque nosotros no estaremos preparados para esos momentos, ni sabremos enfrentar esos momentos, y al final de cuentas va a pasar algo contraproducente para nosotros. Nosotros terminaremos enfadados con Dios, y eso a nosotros no nos conviene. Por eso Dios dice, por ejemplo, en Isaías, capítulo 45, versículo del 9 al 11, dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tienes manos? Hay que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Fíjate lo que dice Dios. ¿Quieres conocer todo esto? ¿Por qué te peleas conmigo? ¿Por qué cuestionas? Preguntadme a mí de las cosas por venir. ¿Dónde está la respuesta a las decisiones de Dios? En Dios. Entonces, si tú algún momento, o tú, Memo, o yo, estamos viviendo la voluntad de Dios, hay que conocerle y decir y tomar esta palabra para nuestra vida. Preguntadme a mí de las cosas que están por venir. Hay que pasar mucho tiempo con Dios para conocer su voluntad, en su voluntad, en esa voluntad, Amén. para obrar conforme a su voluntad y para decir, acepto tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y al final de cuentas todo esto brillará para tu gloria, y yo seré beneficiado, al final de cuentas. Entonces, si alguna persona que nos está viendo debe de aprender a distinguir estos 4 tiempos. ¿Estás enfrentando tentaciones en tu vida? ¿Hay ofertas para que te están haciendo caer? ¿Estás viviendo pruebas? Un doquimeo, Dios te está purificando a través de circunstancias, Dios está perfeccionando tu fe a través de circunstancias, Dios está formando tu carácter. ¿O estás viviendo consecuencias del pecado en tu vida? ¿O simplemente te ha costado aceptar la voluntad de Dios? ¿O no has podido ver la voluntad de Dios en tu vida? Velo y distingue estos tiempos, ¿sí? Eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros seamos sabios para distinguir y aprovechar bien los tiempos. Amén. Amén. Y creo que esto fue un poquito largo ahí, ¿no? Estuvo interesante cada una de las respuestas a estas preguntas. Y pues bueno, mis hermanos, de esta manera culminamos. Estoy 100% seguro que fue de mucha bendición para cada uno de ustedes y que algunos inclusive hasta se pudieron haber identificado con alguna de estas preguntas. Amén. Amén. Le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida con palabras de oración y les damos las gracias, mis hermanos, por habernos escuchado, ¿sí? Y pastor, si nos despide.
con Amén. palabras de oración. Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos que, como decíamos, que nuestras obras hayan servido a Cristo, que hayan podido testificar de Él y que al final de cuentas esto le dé la gloria a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque es solamente tu Espíritu el que nos puede llevar a nosotros a toda verdad, el que nos puede dar cualquier libertad que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Y ese Espíritu inspiró tu palabra. Y en tu palabra hay palabras de vida, hay palabras de sabiduría, que en muchas ocasiones nos ha faltado a cada uno de nosotros examinar y minar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú siempre hables a nuestras vidas, cualquiera que sea el tiempo en que nosotros estemos hablando, estemos viviendo. Si es tiempo de necesidad, si es tiempo de tentación, si es tiempo de prueba, si nosotros estamos enfrentando dificultad por nuestro pecado, Señor. Si nosotros nos ha costado trabajo el día de hoy aceptar tu voluntad, te pedimos, Señor, que solamente tú, y sea con tu gracia y con tu poder, que nos estés llevando a cualquier entendimiento que hoy nos falta y que hoy necesitamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, que tu iglesia siempre aprenda a descansar en tu palabra, porque no hay nada fiel más que tu palabra, Señor, y que tú siempre seas exaltado en todas nuestras obras. Gracias, Padre Celestial, porque tú has permitido el día de hoy obrar en nuestras vidas, en cada corazón, en cada mente que ha escuchado esto. Confiamos, Señor, que eres tú el que va a producir obras para salvación, obras de justicia y obras de gracia. Gracias, Señor. Te damos gracias por todo esto, pues esto nosotros te lo pedimos y te alabamos, pues lo hemos hecho y todo esto lo esperamos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis Dios los hermanos. bendiga, hermanos. Amén.